Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Y vamos a continuar con los temas que habíamos estado hablando la clase pasada. Me parece que el último tema que hablamos fue al respecto de el expediente varios 900, 910 relativo a las sentencias de la Corte Interamericana. 912, perdón, 912 del 2010, que es uno de los precursores, pues, del cambio de sistema al respecto de la interpretación de los derechos humanos, ¿no? Bueno, este expediente, como ya lo había dicho previamente, hace referencia a una serie de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mencionamos muy brevemente lo que era el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Bueno, pues más adelante lo estaremos viendo. Sobre esto es necesario comentar que actualmente, derivado de la nueva interpretación del artículo primero que obliga, por ejemplo, a las autoridades tanto judiciales como administrativas a aplicar las interpretaciones más favorables a las personas, pues es que tenemos y se puede, por ejemplo, invocar tanto la jurisprudencia como la doctrina interamericana, entendiendo esto, pues, los razonamientos y las jurisprudencias. Las jurisprudencias, recuerden que son aquellas sentencias en los cuales un Estado es condenado. A nivel internacional, a nivel interamericano, por así decirlo, solamente un caso, es decir, una condena, senta jurisprudencia. Y para los estados que no hayan sido condenados, pues se convierte en doctrina. La doctrina que debe, pues, guiar esta progresividad de los derechos humanos dentro del sistema interamericano, recordando que la progresividad quiere decir que si yo estoy en un punto A y a través de la evolución del derecho avanzo hasta un punto B, yo no puedo posteriormente decir vamos a regresar al punto A porque es conveniente. Cuando un Estado reconoce derechos, es decir, al integrarlos al texto constitucional y reconocerlos, no podemos dar marcha atrás. Es decir, no podemos decir, ahora ya no quiero que la gente tenga estos derechos. Ahora yo necesito, o mi política me conviene a que yo dé pasos hacia atrás en materia de derechos humanos. Bueno, eso no se puede, porque todos los derechos humanos tienen este aspecto de la no retroactividad, tanto de derechos humanos como del derecho social. Pero bueno, en el aspecto del derecho social, pues ya es tema, por ejemplo, para derecho del trabajo o derecho a la seguridad social, ¿no? Pero el tema que nos ocupa el día de hoy, pues precisamente son los derechos humanos. Entonces, en la clase del día de hoy vamos a continuar viendo el segundo aspecto de los derechos humanos, tanto en el marco normativo nacional, ¿no? Vamos a ver tanto la jerarquía de leyes y posteriormente vamos a abordar algunas de las convenciones más importantes en materia de derechos humanos y también los derechos que a través de la nueva interpretación del artículo primero, pues cualquier persona, recordemos, no es necesario ser ciudadano, cualquier persona en territorio nacional mexicano, pues puede invocarlos por el mero hecho de tener esa dignidad humana y la dignidad que tiene todo ser humano de ser protegido y de acceder a derechos. Tenemos en verdad que estar muy orgullosos de nuestro sistema jurídico, al menos en ese aspecto, aunque sí es cierto, hay muchas cosas que hay que cambiar, hay muchas cosas que hay que mejorar, hay muchas cosas en las cuales el sistema falla. El sistema no es perfecto, así como los humanos no somos perfectos. Entonces,
el sistema es perfectible, al igual que los humanos somos perfectibles. Entonces, pues también está en cada uno de nosotros prepararnos para que al menos nosotros pongamos ese aspecto de nuestra parte, nuestro granito de arena para que el sistema pueda funcionar. ¿Por qué? Porque si en algún momento no funciona, pues nosotros debemos de saber cuál va a ser el siguiente paso que tenemos que ejercer para respetar los derechos de la persona que vamos a representar o que acuda a nuestro auxilio. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, jóvenes. Espero que sea de su agrado. Muy bien, jóvenes, vamos a hablar acerca de los derechos humanos. Seguimos estando en nuestro tema inductorio, pero ahora vamos a ver el aspecto normativo nacional. Bueno, vamos a iniciar por conocer los niveles de aplicación y de competencia de nuestros ordenamientos de acuerdo a su jerarquía. Bueno, recordemos que en primer lugar siempre vamos a encontrar nuestra Constitución, ¿sí? En el caso que nos ocupa, los tratados internacionales, pero siempre en materia de derechos humanos. Posteriormente, las leyes reglamentarias de la Constitución, como por ejemplo la ley reglamentaria del artículo 5, la ley de amparo es una ley reglamentaria, y también tenemos leyes, por ejemplo, reglamentarias al respecto del ejercicio profesional, por ejemplo. Bueno, también vamos a tener las leyes federales, por ejemplo, la ley, general en materia de desaparición forzada es una ley federal, la ley de salud es una ley federal, la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social es una ley federal, ¿no? Y también vamos a tener, obviamente, sus reglamentos de estas leyes. Por otra parte, vamos a tener la Constitución local, que a nivel local, pues va a ser el marco normativo de las leyes locales. También, obviamente, va a haber leyes reglamentarias, la Constitución local, leyes locales, reglamentos locales, y porque como por ser un federalismo tripartito, es decir, me refiero a tripartito por federación, estado y municipio libre, pues vamos a encontrar reglamentos municipales y en un último punto los acuerdos. Muy bien. ¿A qué se refiere que, por ejemplo, nos refiramos a que existe esta paridad, por así decirlo, de la Constitución y los tratados internacionales cuando hablamos en materia de derechos humanos? Lo vimos la clase pasada, recuerden la reforma del 2011 al respecto del artículo primero. ¿Qué nos decía esa reforma? Que en materia de derechos humanos vamos a entender a la Constitución, ¿sale? Y a los tratados internacionales como complementarios entre sí y van a formar un solo bloque de protección, un solo bloque de protección integral de los derechos humanos. Es decir, el hecho de que la Constitución incluya o se incluyan los tratados y las disposiciones contenidas en los tratados a las interpretaciones constitucionales, esto de ninguna manera violaba la soberanía o la supremacía constitucional ni la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque solamente en tanto los tratados internacionales complementaran el sistema nacional de derechos humanos. Es decir, no había, en realidad, no existía un aspecto de subordinación a una entidad supranacional, ¿no? De hecho, por ejemplo, más adelante lo vamos a comentar, pero es importante que se entienda que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se va a entender como una cuarta instancia o como un cuarto poder que va a subordinar a la Suprema Corte o al Poder Judicial de un país. Se debe entender que es una relación de diálogo y cooperación en aras de la progresividad de los derechos humanos, ¿sí?
Es por eso que integrar el sistema interamericano de protección de derechos humanos al derecho nacional de ninguna manera va a significar un menoscabo de las capacidades jurídicas del Poder Judicial Federal para hacer valer la Constitución o para evitar injerencias extranjeras. Por eso como más adelante vamos a ver, el control de convencionalidad se va a ejercer de una forma, precisamente para evitar que sea un control concentrado que solamente pudiera ser ejercido por una corte supranacional, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Muy bien. Como lo decía hace un momento, el Sistema Nacional de Protección de Derechos Humanos se va a entender de la siguiente forma. La Constitución o las disposiciones contenidas en la Constitución, más aquellas contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales el Estado sea parte. ¿Ok? Entonces, todo esto va a conformar un solo bloque de protección de derechos humanos. Bueno, como ya lo habíamos hablado, la incorporación de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, pues va a ser una función complementaria, ¿sí? Es decir, van a complementar, por ejemplo, disposiciones o derechos que todavía no hayan sido reconocidos o que hayan sido, por ejemplo, omitidos de parte del legislador para reglamentar su ejercicio, ¿no? También, pues, eh, va a estar muy ligado a el 1 y 133, que habla acerca de la suscripción de los tratados internacionales. También, pues, va a plasmar obligaciones que el Estado mexicano va a adquirir al respecto de estos instrumentos. También va a conllevar la aplicación nacional del derecho internacional de los derechos humanos y también va a significar la reconstrucción del derecho interno, pues a la luz de estos, precisamente de estos derechos humanos reconocidos de forma internacional. Ahora, ¿a qué se refiere de la reconstrucción del derecho interno a la luz de los tratados? Bueno, recordemos que, como ya se había dicho, eh, existe una cláusula denominada la cláusula de interpretación conforme. La interpretación conforme quiere decir interpretar las normas de derechos humanos de la forma más amplia y beneficiosa a la persona. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que, por ejemplo, se va a aplicar los derechos humanos y se va a reconstruir el derecho razonando y a través de este razonamiento introducir esos principios al marco normativo nacional. Por ejemplo, la presunción de inocencia que se encontraba en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o también llamada Pacto San José de Costa Rica, fue introducida como tal, como un principio, a través de la interpretación hecha a la luz del artículo primero y esta a su vez a la luz de los principios internacionales, y se reconoció precisamente que el imputado debía de ser embestido o investido con esta dignidad de tener derecho a ser reconocido como inocente hasta que fuera vencido en juicio o que se le diera la oportunidad de poder llevar a cabo una defensa jurídica adecuada. Esto también, este segundo punto, es decir, la defensa jurídica adecuada, fue un punto crucial de la reforma del sistema de justicia penal. Y ese es un ejemplo de cómo un derecho internacional principios de derecho internacional son introducidos al sistema nacional cuando nuestro Poder Judicial interpreta y adapta el marco jurídico nacional a la luz de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, pero
de los cuales podemos echar mano a través de nuestra interpretación conforme o la cláusula de interpretación conforme contenida en el artículo primero constitucional. Continuamos. Bueno, como mencionábamos, los derechos internacionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos van a tener este carácter o van a ser supranacionales. Es decir, las disposiciones contenidas en este tipo de tratados que brinden una mayor protección a los individuos van a tener preferencia aplicativa sobre otra disposición jurídica, incluyendo a veces a las contenidas en la Constitución. Es decir, vamos a aplicar la más favorable a la persona. También tienen que tener el aspecto de la constitucionalidad, es decir, al elevar al rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, va a fortalecer los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos contenidos en ellos. También va a vincular todo el ordenamiento jurídico a los derechos contenidos en estos tratados y también puede llegar a nulificar actos del poder público que violen los derechos contenidos en estos tratados. También estos tratados van a unirse al denominado bloque de constitucionalidad. Asimismo, va a establecer obligaciones de los jueces para aplicar los tratados internacionales y también se debe garantizar la aplicación de la jurisprudencia internacional. Este ha sido un papel que ha asumido nuestra Suprema Corte al citar las jurisprudencias internacionales dentro de sus razonamientos en sus sentencias. Y también, pues, se debe dar protección a las normas contenidas a través de los medios de control constitucional. Es decir, nuestros instrumentos que tenemos para defender nuestros derechos y la constitucionalidad, como el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. También tenemos que en este tipo de tratados va a haber un aspecto supralegal, es decir, el tratado internacional se va a situar por debajo de la Constitución, pero superior a las leyes ordinarias. Bueno, continuando. Ya habíamos mencionado anteriormente el Sistema Universal de Derechos Humanos. El Sistema Universal de Derechos Humanos deriva principalmente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también se va a complementar con los tratados universales de derechos humanos, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también por instrumentos sobre derechos humanos dedicados a derechos o principios específicos y también de grupos o sectores determinados, como por ejemplo niños, indígenas, mujeres, etc. Ahora, al respecto de este sistema, es ejercido principalmente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, ¿sí? Del cual también, por ejemplo, existe el Comité de los Derechos del Niño, que es creado a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de las Naciones Unidas contra Desapariciones Forzadas, que es accionado por una convención del mismo nombre, y también el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también nace a través de un tratado internacional de ese nombre. Ahora, este sistema universal de derechos humanos es aplicable o invocable a nuestro sistema jurídico nacional a través de nuestro artículo primero. Y al ser un aspecto de supranacionalidad, es decir, derivado de un ente supranacional, pues para acceder a él tendremos que haber agotado toda disposición local o de derecho local al respecto de la defensa interna o que el derecho interno al respecto de derechos humanos.
Una vez de que ya, por ejemplo, llegamos hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte no nos dé la razón, pues entonces podremos acceder a alguna de estas instancias supralegales, por ejemplo, en este caso, el derecho internacional de los derechos humanos. Es necesario decir que generalmente, no voy a decir que sea infalible, porque el sistema mismo no es infalible. Generalmente, el Poder Judicial ha hecho un trabajo aceptable aplicando el derecho internacional de los derechos humanos. No, de nuevo, no digo que sea infalible, sí hay veces y pasa muy seguido que no debería de ser, en los cuales el Poder Judicial falla en su tarea de proteger los derechos de las personas y sobre todo el derecho de acceso a la justicia de toda persona. Pero es por eso que tenemos estas instituciones supranacionales y supralegales a las cuales podemos acudir cuando el derecho interno ha fallado de tal forma que no ha podido garantizar el acceso a la persona o la reparación de una vulneración de derechos humanos. Sin embargo, este no es el único sistema al cual nosotros podemos acceder, derivado de la vigencia del artículo primero, porque también podemos acceder al sistema interamericano de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos, pues, va a nacer de la Organización de los Estados Americanos, pero sobre todo a través de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pero principalmente a través de la celebración de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Bueno, la Declaración Americana de Derechos Humanos, que es el primer antecedente de los derechos y deberes del hombre, pertenece a los tratados regionales de derechos humanos, es decir, continental en este aspecto, del continente americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el protocolo adicional a esta convención y la Convención Americana en Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora, estos instrumentos sobre derechos humanos dedicados pues a una serie de derechos específicos o de determinados sectores, como por ejemplo los niños, los indígenas, las mujeres, etc. Bueno, ¿cuáles son los dos o las dos entidades principales dentro de este sistema interamericano? En primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, regionalmente, la Convención Interamericana ha adquirido una importancia muy relevante. Sin embargo, pues hay un aspecto que siempre ha extrañado a los demás estados, y es que la Convención Interamericana fue promovida por los Estados Unidos para que fuera aplicada por los estados. La mayoría de los estados de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, aceptó la Convención Interamericana, agregó esas disposiciones a su derecho interno, inclusive ha aceptado y se han sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana cuando la Corte ha dictado resoluciones en contra de los estados. Sin embargo, el estado promotor de esta convención es el que rechaza la jurisdicción de la Corte, el que reserva casi todos los artículos de la convención para que le sean aplicados a él, y pues, por ejemplo, está la pena de muerte, ¿no? En la Unión Americana, y precisamente una de las disposiciones de la Convención Interamericana es que no haya pena de muerte. Y pues es extraño que el promotor o el país promotor de esta convención, que es muy progresista, pues se resista a incluir en su derecho interno esas disposiciones y se resista a someterse a la jurisdicción de la Corte. Pero bueno, al menos en nuestro caso nacional, la Corte sometido voluntariamente a la jurisdicción de la Corte
a través de la aceptación de este tipo de sentencias y resoluciones y ha adaptado su derecho interno para que sea compatible a la denominada convencionalidad, que más adelante veremos a qué nos estamos refiriendo. Bueno, los derechos humanos tienen una serie de principios, que es la universalidad, la indivisibilidad, la progresividad, la interdependencia, y estos son complementarios entre sí y no podemos aplicar uno y prescindir del otro. Por eso hemos puesto aquí este pequeño gráfico para ejemplificar cómo todos estos principios son inherentes a los derechos humanos. Bueno, cuando hablamos por universalidad, vamos a entender que pertenecen a cualquier ser humano, más allá de cualquier frontera territorial o límite social, racial, étnico, cultural, político o económico. Es decir, no deben denegársele a nadie. Cualquier persona, por el simple hecho de ser humano y ser digno de protección, puede acceder a estos derechos humanos o a los derechos humanos que el Estado mexicano haya reconocido en un tratado internacional o que se encuentren suscritos en un tratado internacional del cual el Estado mexicano sea parte. Bien, también van a gozar de inalienabilidad, es decir, no pueden prestarse o enajenarse, no pueden ser transmitibles a otra persona, ni tampoco se pueden vender, ni tampoco nadie se puede apropiar de ellos, ni siquiera el Estado. También van a gozar de indivisibilidad, es decir, no pueden dividirse, son absolutos. No te puedo medio reconocer un derecho, no, te tengo que reconocer plenamente ese derecho. También van a ser interdependientes, ¿sí? Es decir, el no reconocimiento de uno de ellos pone en riesgo a todos los demás. ¿Por qué? Porque no reconocer un derecho humano que forma parte de un sistema integral de protección pone en peligro la efectividad de todo ese sistema integral de protección. Ahora, ya había explicado el aspecto de la progresividad, es decir, no pueden ser restrictivos ni retroactivos, sino solamente evolutivos. Es decir, solamente podemos avanzar en materia de derechos humanos, pero no podemos retroceder ni retrotraernos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que la progresividad tiene como objetivo principal lograr la evolución y el avance de los derechos humanos. Muy bien. Ahora, vamos a conocer algunas convenciones y algunos tratados en materia de derechos humanos que se encuentran firmados por el Estado mexicano y que contienen disposiciones invocables por cualquier persona en instancia nacional. Bueno, tenemos que recordar antes que nada que en materia de derechos humanos va a ser la Constitución más los tratados internacionales al mismo nivel y como complementarios y constitutivos de un sistema integral de protección de derechos humanos. Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues va a tener como consecuencia o van a ser de la Primera Guerra Mundial, de este instrumento que se llamó la Sociedad de Naciones, que es como la precursora de la ONU, y que impulsó las convenciones de Ginebra sobre la seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra. Y también en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento denominado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ahora, ¿por qué generalmente los derechos humanos van a progresar en tiempos de guerra? Porque la guerra misma es un estado de suspensión de derechos humanos y de suspensión de lo que denominamos o entendemos como la dignidad humana.
en el aspecto de la Primera Guerra Mundial, lo que llevó a precisamente las naciones europeas a conformar la Sociedad de Naciones fue el gran drama humano producto de la Primera Guerra Mundial. Es decir, crímenes de guerra en los cuales se tenía como principio el pisotear la dignidad humana, como por ejemplo los ataques químicos, los ataques con gas de cloro, o simplemente el evitar que el enemigo pudiese recoger los cadáveres de los caídos para efecto de que estos cadáveres fueran blanco de una exposición pública y de una humillación pública. ¿Por qué? Porque también el aspecto de que las familias no tuvieran la certeza de qué había pasado con las personas, pues era equiparable a lo que ahora conocemos como la desaparición forzada, porque no se sabía su paradero, no se sabía si estaba vivo o estaba muerto, y era una violación al derecho mismo de la certeza jurídica, ¿no? Bueno, también no es necesario decir por qué en la Segunda Guerra Mundial también se toma como un antecedente para la progresividad de los derechos humanos. Fue el momento más crítico de la humanidad en materia de derechos humanos. Entonces, al terminar el conflicto y realizar el recuento de los daños, se dieron cuenta de que estaban ante una crisis en materia de derechos humanos, que el aspecto de la dignidad humana había llegado a un estándar tan bajo que era necesario hacer algo para que ese tipo de situaciones no volviesen a ocurrir. Por ejemplo, actualmente en el conflicto que se mantiene entre Rusia y Ucrania, pues se han tomado otras medidas para el aspecto de la progresividad, es decir, obligar a un país a través de las presiones económicas a replantearse su política al respecto de la dignidad humana y las acciones en tiempos de guerra alrededor de un conflicto, ¿no? Y también la responsabilidad de la comunidad internacional, sobre todo porque en los conflictos pasados también la comunidad internacional pues tuvo alguna especie de corresponsabilidad, ¿no? Bueno, entonces, continuamos. Muy bien. Esta declaración fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y sus artículos 2, 7, 8, 10, 11 y 30 resultan ser muy relevantes, pues inclusive hablan de la materia fiscal, ¿no? Los más importantes, siendo este el artículo primero, nos dice que pues todos los humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y dotados como lo están de razón y conciencia, es decir, establece la igualdad de las personas. Y también establece que todos tienen derechos y libertades que están proclamados en esa declaración y que pueden acceder a ellos sin importar su raza, color, sexo, religión, opinión política, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. También en el artículo séptimo nos dice que todos son iguales ante la ley y sin distinción alguna. Tienen derecho a igual protección de la ley. Aquí estamos hablando del derecho a la jurisdicción. ¿Sí? También nos dice que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. Esto es muy importante, el recurso efectivo. Y recuérdenlo, porque mucha de nuestra materia, en materia de derecho internacional, va a derivar sobre este recurso efectivo del que siempre van a hablar las convenciones. Van a decir, todas las personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, que deben de ser
independientes, que ese recurso debe ser eficaz, debe ser sencillo, debe de ser accesible por todos y que debe de proteger contra los actos de la autoridad, ¿sí? Pero no contra cualquier acto, sino cuando este acto viole derechos. Bueno, también aquí nos dice que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos. Aquí es muy importante porque precisamente este artículo se refiere a lo que más adelante veremos sobre, por ejemplo, que en algunos países como el nuestro existe una Suprema Corte y en otros países dicen no, las cortes no, porque el Poder Judicial también puede ser interesado en materia judicial. Entonces tiene que existir un organismo independiente. Y, por ejemplo, en Europa vamos a encontrar la existencia de un tribunal constitucional que es el que va a tener y en su poder la interpretación de la Constitución y la constitucionalidad. Y, por otro lado, un Tribunal Supremo, que es la cabeza del Poder Judicial, pero que no va a poder decidir en materia de constitucionalidad. En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace funciones de Tribunal Constitucional y Suprema Corte. ¿Por qué? Porque es la cabeza del Poder Judicial e interpreta la Constitución y es la última instancia en materia de constitucionalidad. Aquí ya les spoilería el siguiente tema un poquito, pero es importante que se entienda eso. Muy bien, también vamos a encontrar pues el aspecto de la presunción de inocencia, ¿sí? Recuerden que ya había hablado un poquito de esto y va a hablar acerca del trato igualitario, humanitario y digno, y va a hablar acerca del principio pro homine, es decir, el principio pro persona, que es el que encontramos en nuestro artículo primero. A continuación, vamos a hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otro instrumento internacional muy importante. Este pacto, pues, fue adoptado y abierto a la firma y ratificación por la Asamblea de la ONU en la resolución del 16 de diciembre de 1966, pero entraría en vigor hasta el 23 de marzo de 1976. Ahora, de este articulado, ¿qué es lo que destaca o lo que nos va a interesar? Bueno, para empezar, en su artículo quinto, en su artículo quinto, vamos a encontrar la forma en que se va a interpretar este tratado. Entonces, va a hablar de que no se va a otorgar poder a ningún Estado de restringir los derechos ni las libertades concedidas en el tratado. También va a hablar de que no puede admitirse restricciones de parte de los Estados y que deberá de reconocer los tratados y disposiciones de ese tratado al mismo nivel de su derecho nacional. Bueno, a continuación va a hablar de que las disposiciones o los derechos en ese tratado, pues van a ser para cualquier persona. Y por ejemplo, encontramos el derecho de la libertad de tránsito y la libertad de residencia. También en el artículo 12, también tenemos el derecho pues de circular en el país sin necesidad de aduanas y restricciones, ¿no? También en el artículo 14, pues nos va a hablar de la igualdad jurisdiccional, es decir, todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes de justicia. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente, derecho de audiencia, y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
lo que está hablando de ahí es el derecho a a la defensa judicial, pero también se refiere a lo que conocemos en México como la tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir? La tutela judicial efectiva se va a referir a aquellos momentos en que se va a conceder o va a tener la obligación más bien el Poder Judicial de ofrecer la oportunidad de defenderse en el procedimiento, pero esta oportunidad debe ser bastante y suficiente y bajo los términos adecuados para que la persona pueda entablar correctamente y a tiempo su defensa. Bien, aquí lo encontramos y continuamos. Bueno, también encontramos que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, ¿sí? Este artículo es muy importante. Y también el artículo 17 dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, derecho a la privacidad, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. También vamos a encontrar en el artículo 26 que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a la no discriminación y a la igualdad. Esto es muy importante porque son principios que el Estado debe de reconocer y garantizar, inclusive contenidos en nuestra propia Constitución. Ahora, continuando con nuestro tema, vamos a encontrar la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que es, como ya lo habíamos dicho, uno de los tratados internacionales más importantes. Ahora, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto San José de Costa Rica, pues fue suscrita tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos de 1969 en la ciudad del mismo nombre, San José de Costa Rica, por eso San José, Pacto San José, y entró en vigor el 18 de julio de 1978, siendo esta una de las principales bases del sistema interamericano y me atrevería a decir el que ha tenido más éxito a nivel regional. Ahora, continuando, en este artículo resultan aplicables el artículo 8, porque el artículo 8 nos va a hablar de las garantías judiciales, es decir, las garantías que todo Estado que suscriba la convención debe incluir en su derecho interno. Ahora, nos dice, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Que nos está diciendo aquí el derecho de audiencia, el derecho a una defensa adecuada, el derecho a una tutela judicial efectiva, y en el artículo segundo encontramos el aspecto penal. Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Es decir, 8.2 encontramos el principio de presunción de inocencia. 8.1 el principio de derecho a la jurisdicción, la tutela judicial efectiva y a la defensa adecuada. Bien, continuando con el aspecto de las garantías judiciales, encontramos que eh, está el derecho del inculpado a ser asistido por un traductor o un intérprete cuando pues no hable el idioma. También pues la comunicación previa y detallada, es decir, la comunicación que debe haber entre el inculpado y su abogado, y la concesión al inculpado del tiempo y los medios adecuados para la defensa, es decir, la defensa efectiva y profesional, y el derecho del inculpado a defenderse personalmente o ser asistido de un defensor, es decir, el derecho a la defensa profesional a través de un defensor. Continuando con el aspecto de las garantías judiciales, vamos a encontrar el derecho de interrogar a los testigos presentados pues por el órgano acusador, el derecho a no ser obligado a inculparse a sí mismo y el derecho de recurrir el fallo, es decir, el derecho a lo que conocemos como apelación ante un tribunal o un juez superior.
que lo encontramos aquí en el 8, inciso H. Bien, continuando con el aspecto de las garantías judiciales, encontramos la confesión solamente será válida si está libre de coacción, y el derecho de non bis in idem, es decir, de no ser procesado por los mismos hechos, y el proceso penal, pues, como un principio público, ¿no? Es decir, en materia penal va a obligar a la publicidad del proceso. En el 24 de la Convención Interamericana encontramos la igualdad ante la ley, es decir, todas las personas son iguales ante la ley y no deben ser discriminadas, su protección debe ser igual, y nos va a describir cómo debe ser la protección judicial, y encontramos de nuevo este aspecto del recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare. Aquí está la fórmula mágica, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Aquí está hablando de un control judicial, un control de constitucionalidad. Es decir, tu Estado tienes que tener un recurso sencillo que le garantice a las personas el control de la constitucionalidad de parte de tu poder judicial, tu derecho interno, al respecto de los derechos humanos que ellos tienen cuando tus autoridades se los violen. ¿Por qué? Porque recuerden que si ya falló la primera barrera, que es las autoridades administrativas, pues el Estado debe de diseñar los medios para que ahora, para efecto de reparar ese daño, exista un recurso que ellos puedan accionar. ¿Cuál es ese recurso? Que ha hablado todos estos tratados internacionales que hemos mencionado. Para nuestro caso es el juicio de amparo, ¿sí? Nuestro juicio de amparo va a cumplir ese aspecto de el recurso sencillo, eficaz y accesible para todos por jueces y tribunales independientes que ayude a reparar los derechos. Ese es el recurso efectivo que tenemos a la mano. Bueno, y el artículo 25 nos va a decir a qué se va a comprometer el Estado. Bueno, pues en primer lugar, a garantizar que toda la autoridad a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. En este caso es el Poder Judicial. Y también a desarrollar las posibilidades de recurso judicial y garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión que se haya emitido de ese recurso. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Por ejemplo, tu Estado no solamente tienes que darles a tus ciudadanos la posibilidad de un recurso, sino yo te exijo, corte, que es un recurso que debe ser efectivo y eficaz. Ok, pero no se vale, lo que está diciendo la Corte es, no se vale que me digas, mis ciudadanos tienen acceso a un recurso y que este sea complicado, sea tardado, no sea efectivo, que no sea posible ejecutar sus sentencias, que no tengan fuerza vinculatoria, que sean recomendaciones, que no haya forma de obligar a la autoridad que violó los derechos humanos a restituírselos. Bueno, nuestro juicio de amparo sí tiene esas características. Tiene la característica de ser un procedimiento que va a evaluar la constitucionalidad del actuar de los jueces. Si hubo violación a los derechos humanos contenidos en la Constitución, va a ordenar, por ejemplo, va a revocar, va a modificar o va de plano a invalidarlo. ¿Sí? Pero sobre todo, no lo va a modificar el Poder Judicial, sino que va a ordenar que esa autoridad que emitió ese acto, que lo repare, que ejecute y acate la sentencia. Pero nuestra ley de amparo sí tiene medios de apremio, así le llamamos, medios de apremio. ¿Qué quiere decir? Ah, no me haces caso, pues te voy a multar. Ah, no me haces caso, pues inclusive puede inclusive el funcionario ser arrestado, ¿no?
puede ser arrestado o inclusive, sigues sin hacerme caso, voy a ordenar que te remuevan del cargo. Porque si tú no me haces caso a mí, juez de distrito, tribunal colegiado o Suprema Corte, entonces hasta un lado. No puedes seguir siendo funcionario público. Son las formas que se tiene para hacer que esas resoluciones que se emiten dentro del juicio de amparo pues sean efectivamente acatadas por la autoridad que entendemos como responsable. Continuamos. Muy bien. Pues hemos llegado al fin de esta segunda parte de los derechos humanos en nuestro sistema nacional. Espero que haya sido claro el presente tema. Ahora, a continuación, vamos a tener el tema del control de constitucionalidad y convencionalidad. Pues espero atento sus preguntas para que podamos dar por terminado este tema y a continuación veremos el aspecto nacional de la constitucionalidad o del control de constitucionalidad y también el aspecto mixto que tiene el control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque tiene unas repercusiones nacionales, pero también tiene unas repercusiones supranacionales. Ya lo veremos en el siguiente tema. Pues estamos atentos, estamos en contacto y nos vemos en el siguiente, la siguiente sesión y espero que el siguiente tema sea de agrado de ustedes. Espero que el presente tema haya quedado suficientemente claro. Sin embargo, pues estoy abierto a sus preguntas. Hasta luego, jóvenes.